El siguiente episodio es presentado por Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Es hora de un mundo en el que adquieres lo que quieras sin gastar dinero y sin endeudarte. Bienvenido, canjeandoando.com. Somos el lugar donde te deshaces de todo lo que acumulas y que no necesitas y lo cambias por lo que es realmente importante para ti. Canjeandoando.com. Publica ya todos tus bienes o servicios y cámbialos por nuestra moneda virtual o por tus artículos favoritos. Encuentra miles de opciones nuevas o usadas y haz tu mejor negocio con las cosas que ya no utilizas. Entra ya a canjeandoando.com y comienza a canjear. Por cada canje que hagas, sembraremos un árbol a tu nombre. Así, todos ganamos. Canjeandoando.com. Todos ponen, todos ganan. Desde los estudios de Columbia Broadcast International, aquí comienza un episodio más del único programa radial dedicado a todos los emprendedores que forjan un mundo mejor. Escuchando Ando está al aire. Escuchandoando.com. Cuando alguien ama lo que hace, se nota. Cuando no amas lo que haces, se nota aún más. Hola a todo el mundo. Hoy hablaremos del creador de esa y otra cantidad de frases que dejan mucho que pensar en un hombre que es absolutamente pionero, líder y sobre todo un gran innovador. Este episodio es un poco diferente a los normales, ya que en nuestro programa acostumbramos a entrevistar y darle el micrófono a personas que están con nosotros en carne y hueso para que nos cuenten sus historias de emprendimiento y de evolución y de avance en sus carreras y en su vida, no solo profesional, sino también personal. La oportunidad que tenemos de poder compartir con cientos de personas durante mucho tiempo, sin ningún tipo de limitación, ni de hora, ni de minutos, ni de lo que se dice, es específicamente gracias al desarrollo de la tecnología. Tecnología desarrollada por nuestro invitado de hoy. Y eso es lo más sorprendente, como 25 años atrás, este hombre ya venía a predecir y a contarnos cómo iba a ser el presente y cómo va a ser el futuro. Steve Jobs. El programa de hoy surge de un estudio que hago todos los años acerca de la manera en la que Steve Jobs llevaba sus negocios, pensaba la tecnología, imprimía innovación en los productos y cómo este hombre llegaba a liderar la que fuera la compañía más importante del planeta y la más vendedora de todos, Apple. Ha sido tan interesante para mí este estudio que no podía dejarlo pasar sin compartirlo con todos ustedes para que cada uno saque sus propias conclusiones y aprendan y le impriman a sus emprendimientos algo de lo que Steve Jobs nos enseña con una vida absolutamente genial. Y caso de estudio es esta entrevista que le harían en 1995, cuando ya no estaba trabajando en Apple, cuando aún nadie se imaginaba que iba a ser el ícono que luego sería, y cuando Apple iba en picada. Ya lo habían despedido hacía
varios años que no estaba con Apple, había fundado la empresa Next, venía batallando y trabajando con esta propuesta de Next que era bien interesante y que luego apenas un año después de esta entrevista pasaría a ser parte de Apple y sería él, Steve Jobs, nombrado presidente de Apple para su resurgir y el resurgir de la empresa. Es importante que antes de la entrevista les cuente todo esto para que entren en contexto y sepamos cuál era el momento que estaba viviendo Steve Jobs y por qué es interesante e importante esta entrevista. Justamente por lo que menciono hace un momento, él no era todavía un ícono cuando estaba diciendo todo lo que van a escuchar. Venía de ser despedido de Apple, estaba con su empresa Next y apenas un año después de esta entrevista es que negocia Next con Apple y vuelve a la presidencia de Apple, como ya todos conocemos. Pero antes de iniciar con la entrevista, quisiera compartir con ustedes algunas de las perlas que nos deja este documento histórico que es bastante bueno y que vamos a compartir en el episodio. Ojalá no lo escuchen una sino varias veces, porque entre más se escucha, más se aprende, más se entiende y tal vez ustedes podrán identificar cosas que yo no lo he hecho, pero algunas de las perlas interesantes, como las llamo, es lo significativo que es el hecho de que sea tan sencillo Steve Jobs, a pesar de la cantidad de dinero que lo acompañaba en ese momento, de lo que ya había hecho, pero en su manera de llevar la vida, en su manera de producir las ideas, era un tipo absolutamente sencillo. Para destacar, pues, varias cosas de la entrevista. Yo diría que principalmente es 3 cosas en esta entrevista. Una clase de historia, de dónde surgen y cómo surgieron los computadores, algo que deberíamos de saber todos, ya que hoy dominan el mundo, son como otro mundo. Una cosa es el mundo físico y real y otra cosa es el mundo digital. Pues qué bueno saber de dónde vienen y para dónde van. Es algo que todos deberíamos de saber, o por lo menos cada persona que tenga celular. Otra cosa que es la entrevista es una clase de arte, absoluta arte, porque eso es lo que es Apple en sus productos. Por último, una magistral clase de emprendimiento, de cómo llevar a cabo una empresa, cómo desarrollar productos ganadores y cómo dejar huella en las cosas que vamos haciendo en el planeta. Una de las grandes lecciones que nos deja Steve Jobs es su ley del por qué, que consiste en todo el tiempo cuestionarse y preguntar por qué hacemos las cosas, si es por tradición o si es porque realmente merecen la pena. En otra parte se destaca bastante la importancia de las ideas. Si bien es donde surge todo, ¿realmente son tan importantes o es más importante lo que viene de ahí en adelante? ¿Qué tan necesario es cultivar e identificar el espíritu de una compañía? Se habla de Microsoft y cómo Microsoft se parece más a McDonald's que a otra cosa. ¿Acaso es importante que las compañías, las marcas tengan cierto tipo de iluminación? ¿Hay mística en este tema? Son unos minutos de genialidad absoluta por parte de Steve Jobs, que tenía 40 años en ese momento, donde entre otras cosas critica fuertemente las creencias heredadas. Habla en esa época de la proyección de una empresa en Internet, cómo hasta la empresa más pequeña del mundo puede llegar a proyectarse como la más grande en la autopista de la información. El detalle y cuidado que hay que tener con los elementos diferenciadores, la importancia que tienen. Nos deja saber que uno de sus secretos fue actuar como si fuera cliente todo el tiempo. Vamos a entender qué tan antisocial realmente era y estoy seguro que nos vamos a divertir bastante con sus metáforas, porque casi todo lo responde con metáforas. Duré algún tiempo pensando de qué manera podía transmitirles a ustedes, oyentes, este episodio y las palabras de Steve Jobs, tratando de que la información llegara lo más clara y cercana a la realidad posible y sobre todo que fuera fácil de digerir, pero que se ajustara a algo que muy pocas veces encontramos, y es información directa, como lo hacemos con los entrevistados, en este caso con Steve Jobs, información que fuera directa de él hacia ustedes, oyentes, y no que pasara por un tercero como ocurre con las biografías. Y es por eso que me tomé el trabajo de tomar toda la entrevista de Jobs y transcribirla al español, y vamos a hacer un trabajo
periodístico en el cual vamos a tener invitado a un periodista que va a hacer las preguntas y yo voy a poner la voz de Steve Jobs y voy a responder tal cual como lo hizo en este especial de entrevista, porque él no daba entrevistas muy habitualmente, que se dio en el 95. Entonces va a ser algo que espero que disfruten, que lo hacemos con todo el respeto, todo el cariño y todo el profesionalismo, y sobre todo con la firme intención de que ustedes puedan entender un poco más lo que puede pasar por la cabeza de un tipo de estos que es impresionantemente genial. Y creo que de esta manera es un acercamiento totalmente diferente al que le darían en cualquier otro medio, donde tal vez tomarían una biografía o un amigo hablando o un chisme o un cuento de un X o de la competencia o etcétera. Qué mejor que sea palabra por palabra las palabras que Steve Jobs dijo en la entrevista, para que ustedes tengan un contacto más cercano con él. Llevar una información que de entrada a mí me ha sorprendido bastante y me ha servido como una gran lección. Y si las cosas son buenas y le sirven a uno, ¿por qué no compartirlas? Pues esa es una de las consignas de Escuchando Ando, y es por eso que hoy vamos a hacer nuestro episodio así. Espero que les guste, que lo disfruten, y va a ser un episodio que va a ir de largo, de principio a fin con la entrevista, y no va a tener despedida. Entonces me despido ya. Gracias, espero que les guste mucho, y si les gusta que lo compartan con sus amigos y su equipo de trabajo, y que les sirva como me sirve a mí, como un documento para llevarlo todo el tiempo, escucharlo muchas veces y aprender más sobre la vida y sobre la oportunidad genial que tenemos de conocer a este gran Steve Jobs. Gracias a Edison Barón, quien hace las veces de Bob Kinkley, que es el entrevistador. También el reconocimiento para César Ocampo por su gran trabajo. Y es que es importante dar reconocimiento a las personas y el equipo de trabajo que ha hecho posible llevar hasta ustedes este impresionante documento, que les va a servir bastante y que si lo saben aprovechar realmente lo van a llevar por muchos años con ustedes como un manual de emprendimiento, con detalles bien interesantes que cuenta de viva voz Steve Jobs. Por ejemplo, cómo a su corta edad ya se hacía preguntas, y las preguntas adecuadas. Él consideraba que esas eran las claves para poder tener éxito, no conformarse con lo que había, iniciando con un invento que va asociando y encajando cada una de las piezas hasta obtener respuesta. A los 12 años ya había inventado esta cajita con la cual podía llamar a cualquier lugar del mundo, adelantándose décadas a lo que más adelante sería algo así como Skype. Una genialidad de la cual él se sorprende bastante y dice que era impresionante cómo algo tan pequeño le permitía llegar a controlar un sistema que costaba miles de millones de dólares. Ahí estaba sin duda la gran genialidad de este hombre. Son muchísimas las enseñanzas que nos deja. Muchas veces se nos quedan grabadas cosas en nuestra mente sin saber aún el motivo aparente por qué se quedan allí, como en el inconsciente, pero están ahí, reservadas para cuando llegue ese momento. Y ahí es cuando comienzan a sonar al unísono, recobrando el sentido en un contexto bien especial, que forman parte de algo importante. Me refiero a lo que en otro discurso de Steve Jobs, el de Stanford, habla como el hilo conductor, que es la conexión de los puntos. Esa conexión es posible cuando uno mira hacia atrás y une dichos puntos con el presente, y se da cuenta que casi nada en la vida es por casualidad. Creo que era de los pocos mortales que en el 95 ya entendía que lo fundamental de todo ese tema web iba a ser una gran herramienta de comunicación, y entenderlo en esa época ya era algo sorprendente. Otra lección es la que nos da al tener conciencia de las limitaciones personales, cuando dice que con 30 años carecía de la experiencia necesaria para dirigir una multinacional. La metáfora de las rocas pulidas y la gestión de los equipos de trabajo también es algo brillante. Y ni qué decir de algo que hoy casi todos los gerentes
y emprendedores están de acuerdo, y es la importancia de la programación, pero con un pequeño detalle. Este señor lo dijo hace 25 años, como el valor de la programación nos permitía aprender a pensar, y esta es la hora que hoy todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la programación. Y qué decir del factor emprendedor que tiene este señor, el riesgo, como lo tomó tranquilamente. Dice que vendió su camioneta Volkswagen para empezar a trabajar y hacer sus primeras unidades. Están en estos minutos que ustedes van a escuchar casi todos los elementos de un emprendedor. El factor de la revelación, por ejemplo, cuando en cierto momento, en la anécdota en la que hablábamos de la caja de teléfonos que podía llamar a todo el mundo cuando tenía 12 años, ya en ese momento vio algo maravilloso y dijo: es increíble que podamos controlar millones y millones de una infraestructura alrededor del mundo con 12 años. Y noten la alegría que le da cuando habla de la caja y dice: era la mejor caja azul que había en el mundo. O sea, desde ya se sentía orgulloso de su producto. El crédito que le da a sus compañeros cuando dice que es bien importante encontrar a la gente especial, que hacen que existan los intercambios de ideas, que se pulan unos con otros, sacando lo mejor de cada uno y la esencia del equipo. Eso es wow. La manera en la que define cómo hay que tener gusto para hacer las cosas. Cuando dice que se trata de empaparse de lo que la humanidad ha estado haciendo y llevarlo a lo que nosotros hacemos. Soy Gerson Ramírez y los dejo con un tal Steve Jobs en una apasionante entrevista de 1995. Cada entrevista, discurso o tratado de Steve Jobs se ha convertido con el pasar del tiempo en una hoja de ruta fantástica para millones de seres humanos, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Escuchando Ando se permite presentar una de estas entrevistas. La concedida al periodista Bob Kingsley data de 1995. Cuando se hizo esta entrevista, Steve Jobs dirigía Next, la empresa que fundara aprovechando un nicho de mercado tras dejar Apple. Fue una entrevista concedida para televisión y durante muchos años permaneció inédita, pues el original, una pieza en VHS, se encontraba desaparecida. Especial para Escuchando Ando, en la voz de Steve Jobs, traducción Gerson Ramírez. Como Bob Kingsley, el entrevistador, Edison Barón. Los silencios y pausas que aparecen en la entrevista son propios de la conversación y la manera de hablar de Steve Jobs al responder las preguntas y meditar. Bienvenidos. Bueno, cuénteme, ¿cómo entró usted en el mundo de los ordenadores personales? Bueno, me topé con mi primer ordenador a los 10 u 11 años. Me cuesta recordarlo porque soy un fósil, pero cuando tenía 10 u 11 años, hará cosa de 30 años, nadie había visto un ordenador. Digamos que se habían visto, pero en el cine. Eran unos armatostes enormes que zumbaban de lo lindo. Por alguna razón resaltaban las unidades de cinta magnética como ícono del ordenador o alguna lucecita parpadeante. Realmente nadie había visto un ordenador y eran objetos misteriosos de gran potencia cuya maquinaria hacía cosas en segundo plano. Ver un ordenador y usarlo era todo un privilegio por entonces. Y yo pude acceder a la NASA, aquí en California, y usar un terminal de uso compartido, por lo que en realidad no veía el ordenador, sino el terminal compartido. Insisto porque aquella época cuesta recordar lo primitivo que era el computador. No existían los ordenadores con pantalla gráfica para video. Se trataba literalmente de una impresora de teletipo, con un teclado donde uno introducía los comandos y había que esperar un rato hasta que la máquina hacía y te decía lo que fuera. Pero pese a ello, seguía resultando extraordinario, sobre todo para un niño de 10 años que pudieras crear un programa, por ejemplo con BASIC, Fortran, y que el aparato, digamos que tomara tu idea y la ejecutara de alguna manera consiguiendo los resultados.
Y si encima eran los resultados que se predecían, si tu programa funcionaba, pues era una experiencia increíblemente emocionante. Y fue así como me fue fascinando el mundo de la informática. Si bien el ordenador para mí seguía siendo un objeto misterioso porque estaba al otro extremo de un cable y en realidad nunca había visto un ordenador en sí, aunque luego me enseñaron muchos ordenadores y pude ver sus entresijos. Posteriormente formé parte del grupo de Hewlett Packard. Cuando tenía 12 años llamé a Bill Hewlett, que vivía en las instalaciones directas de Hewlett Packard por entonces. Por entonces los números aparecían en el directorio telefónico, por lo que únicamente me bastó buscar su nombre. Le marqué y él respondió el teléfono. Le dije: hola, soy Steve Jobs. Usted no me conoce, pero tengo 12 años y estoy montando un contador de frecuencias. Me gustaría que me diera algunos componentes que le sobren. Estuvo hablando conmigo 20 minutos. Es algo que no olvidaré. Me dio los componentes, pero también me dio un empleo en Hewlett Packard para ese verano. Yo tenía 12 años y aquello me influyó de una manera decisiva. Hewlett Packard era la única empresa que yo había visto a aquella edad y forjó mi idea de cómo era una empresa y lo bien que trataba a sus empleados. En esa época no se sabía lo del colesterol y solían sacarnos un carrito enorme con donas y café a las 10 de la mañana. Todo el mundo hacía un descanso para el café con donas. Por estos pequeños detalles se hacía evidente que la empresa era consciente de que el verdadero valor residía en sus empleados. Una cosa llevó a la otra durante mi estancia en Hewlett Packard y empecé a visitar los laboratorios de investigación de Palo Alto todos los martes por la noche con un reducido grupo de personas. Y ahí fue donde empecé a conocer investigadores. Y tuve la oportunidad de ver el primer ordenador de sobremesa jamás creado, el Hewlett Packard 9100. Era del tamaño de un maletín, pero ya tenía un pequeño monitor de tubo de rayos catódicos y era totalmente autónomo. No llevaba ningún cable escondido. Me enamoré de él. Además, podía programar en BASIC y APL. Me pasaba las horas en Hewlett Packard rastreando con el ordenador y creando programas. Esos fueron mis comienzos. Y conocí a Steve Wozniak en aquella época también, o tal vez un poco antes, cuando tenía 14 o 15 años. Congeniamos de inmediato. Era la primera persona que conocía que sabía más de electrónica que yo. Entonces me cayó bien, me encantaba. Me llevaría algo así como 5 años. Había estado en la universidad, pero lo habían expulsado por sus cosas. Vivía con sus padres y estudiaba el primer ciclo universitario en Dienza. Nos hicimos muy buenos amigos y hacíamos cosas juntos. Un día leímos un artículo de la revista Square de un tipo que se hacía llamar Captain Crunch, que supuestamente era capaz de sacar llamadas telefónicas gratuitas. Seguramente han oído la historia de que fue algo que nos fascinó. Nosotros pensábamos que no se podía hacer algo así, que tal vez era una mentira, una broma. Empezamos a investigar en las bibliotecas en busca de los tonos secretos que nos permitieran hacerlo. Al final, resultó que estando en el Stanford Linear Acceleration Center de Stanford, una noche en lo más recógnito de la biblioteca, en la última estantería, en la banda inferior del rincón,
encontramos una revista técnica de la empresa AT&T, en donde se explicaba todo el procedimiento. Es otro momento que nunca olvidaré. Vimos la revista y pensamos, Dios mío, es cierto. Así que nos pusimos a montar un dispositivo que emitiera esos tonos. Así funcionaba la cosa. Recuerda que antes, cuando uno hacía una llamada de larga distancia, se escuchaba de fondo un tururururú. Eran tonos como el de la marcación telefónica, pero en otra frecuencia, con lo cual no podía reproducirlos. Descubrimos que se trataba de la señal enviada por un terminal telefónico a otro que controlaban los ordenadores de la red, y que AT&T había cometido un error fatídico cuando diseñó la red telefónica original. La red telefónica digital había puesto la señalización de un terminal a otro en la misma banda de frecuencia de la voz. O sea que si el usuario lograba reproducir esas mismas señales, podría emitirlas por el auricular y literalmente la red telefónica internacional de AT&T daría por hecho que la señal provenía de un ordenador de la compañía. Así que en unas 3 semanas conseguimos montar al final una caja que funcionaba tal cual. Recuerdo que la primera llamada la hicimos a Los Ángeles a un pariente de Wozniak en Pasadena, pero nos equivocamos de número y despertamos a un tipo en plena noche y nos pusimos a gritar entusiasmados que nos había salido gratis la llamada. Y obvio, él no lo apreció para nada. Aún así, para nosotros fue algo milagroso. Así que nos pusimos a montar las cajitas para hacer el blue boxing, como se le llamaba. E incluimos una notita en el fondo de las cajas con nuestra sentencia que era: tiene el mundo en sus manos. Y funcionaba. Creamos las mejores cajas azules. Todo el sistema era digital. No requería ningún tipo de ajuste. Podías acercarte a una cabina telefónica y poner una conferencia web. Luego hacer una llamada por satélite a Europa y después llamar a Turquía para volver a conectar con Atlanta. Se podía dar la vuelta al mundo 5 o 6 veces porque nos aprendimos todos los códigos para conectar por satélite y todo eso. Aquí podías llamar a la cabina del lado de tu casa. Si pegabas un grito por el teléfono, al minuto lo oías por el de la cabina. Era como un milagro. Se preguntarán por qué aquello nos parecía tan interesante. Nos parecía interesante porque éramos jóvenes. Y aquello nos hizo descubrir que podíamos crear algo nosotros solos, con capacidad para controlar una infraestructura mundial que había costado miles de millones de dólares. Descubrimos eso, que los dos solos, que éramos bastante ignorantes, habíamos logrado montar una cajita capaz de controlar un sistema descomunal. Eso fue una lección increíble. No creo que nunca hubiera llegado a crearse un ordenador Apple de no haber existido esas cajitas azules. Wozniak dice que ustedes llamaron al mismísimo Papa. Sí, llamamos al Papa. Woz se hizo pasar por Henry Kissinger. Conseguimos el número del Vaticano y llamamos al Papa. Empezaron a despertar a la jerarquía eclesiástica, a cardenales y demás gente. Y llegaron a enviar a alguien a despertar al Papa, pero nos dio un ataque de risa y se dieron cuenta que no era Henry Kissinger. Así que no llegamos a hablar con el Papa, pero fue muy divertido. ¿Y qué les hizo dar el salto de las cajas azules a los ordenadores personales? ¿Cómo fue? Bueno, la necesidad en el sentido de que disponíamos de ordenadores de uso compartido y había una empresa dedicada a esto en Mountain View que nos permitía usarlos gratuitamente. Pero necesitábamos un terminal y no lo podíamos tener.
Entonces nos diseñamos y nos montamos uno. Lo primero que hicimos fue montar ese terminal. El Apple One fue en realidad una extensión de ese terminal, al que pusimos un microprocesador por detrás. Eran en realidad dos proyectos distintos que combinamos. Primero montamos el terminal y luego creamos el Apple One. Y en realidad lo creamos para nosotros, porque no podíamos permitirnos comprar nada. Pedimos las piezas y lo montamos a mano. Llegábamos a gastar entre 40 y 80 horas montando una unidad. Y siempre se nos dañaban porque llevaban cablecitos. Luego de eso, muchos de nuestros amigos también querían montarse el ordenador. Resultó que muchos de ellos podían pedir los componentes, pero no tenían la destreza para ensamblarlos. Como nosotros ya habíamos adquirido práctica, acabamos ayudándoles a ellos a montar la mayoría de ordenadores y se nos iba todo el tiempo. Entonces se nos ocurrió crear lo que se llama un tablero de circuito impreso, con una pieza de fibra de vidrio con cobre por ambos lados. Ahí es donde van los cables para así montar el ordenador. Y fue así como podíamos hacer el Apple One en unas pocas horas en vez de 40 horas. Si teníamos un tablero así, podíamos vendérselo a nuestros amigos por el precio que nos costaba montarlo y recuperar el dinero. Todo el mundo estaría contento y entonces podríamos volver a disponer de nuestro tiempo. Y eso hicimos. Vendí mi furgoneta Volkswagen y Steve su calculadora. Y así conseguimos reunir el dinero para pagar a un amigo que se encargaría de diseñar el tablero con los circuitos impresos. Fabricamos varios tableros y se los vendimos a nuestros amigos. Yo quería vender el resto para recuperar la furgoneta y la calculadora. Entonces me planté en la primera tienda de ordenadores del mundo, Device Shop en Mountain View. En la calle El Camino, creo que estaba esa tienda. Después, con los años, se transformó en una librería para adultos. Bueno, en ese momento era Device Shop y el gerente se llamaba Paul Terrell. Él me dijo, mira, te compro 50 unidades. Fenomenal, le respondí. Pero él me dijo, los quiero montados. Y eso no se nos había ocurrido. Así que empezamos a pensar y dijimos, ¿por qué no hacerlo? Vamos a probarlo. Duramos varios días hablando al teléfono con distintos distribuidores de componentes electrónicos. Realmente es que no sabíamos dónde nos habíamos metido. Decidimos entonces comprar 100 lotes de componentes para montar 50 ordenadores y vendérselos a Device Shop al doble de lo que nos estaban costando. Y así sufragar el coste, que nos quedaran 50 con los que obtener beneficios vendiéndolos. Convencimos a los distribuidores de que nos suministraran los componentes a crédito a 30 días sin saber lo que esto suponía. Nos dijeron, firme aquí. Teníamos 30 días para pagarles. Compramos los componentes, montamos los ordenadores y les vendimos 50 a Device Shop en Palo Alto. Ellos nos pagaron al día 29. Después de eso fuimos a pagar a los distribuidores dentro de los 30 días.
El negocio ya había arrancado. Lastimosamente, sufrimos de la crisis de disponibilidad de beneficios de la que habla Marx. No disponíamos de nuestras ganancias en capital líquido. Nuestros beneficios eran 50 ordenadores apilados en un rincón. Tuvimos que plantearnos cómo hacer efectivos nuestros beneficios. Y nos planteamos el tema de la distribución, a ver si había más tiendas de ordenadores. Llamamos a las otras tiendas por todo el país y así estábamos dentro del negocio. Fue así. La tercera persona clave en la creación de Apple fue un ex ejecutivo de Intel, Mike Markula. ¿Cómo se unió él al proyecto? Bueno, pues estábamos diseñando el Apple II y nos habíamos propuesto unas grandes metas. Vos por su parte quería añadir gráficos en color. Yo por la mía tenía muy claro que aunque había muchos aficionados al hardware que eran capaces de montar ordenadores o al menos de agregarle a nuestro tablero los transformadores para conectar el aparato a la corriente, la carcasa, el teclado, etc., y de conseguir los demás componentes, por cada uno de esos aficionados debían haber por lo menos 1000 personas sin saber cómo hacerlo y deseosas de meterse a jugar con programas, fans de la programación, exactamente igual a como había sido cuando yo tenía 10 años y había descubierto mi primer ordenador. Mi meta era, para con el Apple II, vender el primer ordenador personal real, que estuviera totalmente acabado y listo para usarse por cualquier persona sin necesidad de entender hardware. Y así fue como combinamos las dos metas y concebimos el producto. Contraté a un diseñador y concebimos el acabado y las demás cosas. Queríamos fabricarlo todo en plástico. Ya teníamos todo preparado para ponerlo en marcha, pero necesitábamos dinero para ensamblar las carcasas de los equipos y las otras cosas. La cantidad que necesitábamos excedía con creces los medios que teníamos. Salí a buscar inversores y contacté a uno llamado Don Valentine, que vino hasta nuestro garaje, pero no hizo negocio. Luego se haría famosa una frase de él en la que decía que yo era un renegado de la raza humana. Me dijo que no estaba dispuesto a invertir en nosotros, pero me recomendó unos cuantos que podrían estarlo. Entre ellos estaba Mike Markula. Entonces lo llamé por teléfono y quedamos de vernos. Él había abandonado Intel cuando tenía 30 o 31 años. Había sido encargado de producción y había adquirido acciones de la compañía. Ya se había ganado varios millones. Ese dinero él lo tenía invertido en petróleo y en gas. Y se le notaba cierta ansiedad por volver al negocio. Mike y yo congeniamos muy bien y nos dijo que estaba dispuesto a invertir pasadas unas semanas. Fue entonces cuando le dije: no queremos tu dinero, te queremos a ti. Y convencimos a Mike de que se embarcara con nosotros en calidad de socio. Así que Mike aportó dinero y se unió a nosotros y los tres pusimos el negocio en marcha. Tomamos el diseño ya casi finalizado del Apple II y pusimos la fábrica para su producción y anunciamos la salida al mercado unos meses después en la Feria de Informática de la Costa Oeste. ¿Y cómo fue? Nos fue genial. No era una gran feria para ese entonces, pero para nosotros ya era algo grandioso.
Yo siento que nos robamos el show. El stand era fantástico. Teníamos un proyector de televisión donde mostrábamos el Apple II con los gráficos. Ahorita es algo rudimentario, pero en esa época, wow. Eran los más avanzados que ofrecía cualquier ordenador personal. Pasó entonces que muchos comerciantes y distribuidores empezaron a hacer fila y así fue como despegamos. ¿Y qué edad tenía usted? Tenía 21 años. ¿21 años? Sí, 21 años. Pues a lo largo de años en el negocio me di cuenta de algo. Siempre me preguntaba por qué la gente hace tal cosa o tal otra. Y la respuesta invariablemente era porque se hacía así. Nadie sabe por qué hace lo que hace. Nadie se plantea de fondo las cosas en el contexto empresarial. Te voy a poner un ejemplo. Cuando montábamos los ordenadores Apple, el Apple One en el garaje, sabíamos exactamente lo que costaban. Ya cuando pasamos a la producción en fábrica, por la época del Apple II, los contadores partían de la idea de un coste estándar, se fijaba un costo que era el estándar y al final del trimestre se ajustaba el precio a las variaciones. Yo no me paraba de preguntar por qué se hacía así y me respondían que así era como se hacía y punto. Tras 6 meses preguntando y preguntando, vi que la razón por la que se hacía así era porque no se dispone de mecanismos para controlar el coste real. Porque se hace una hipótesis y luego se ajusta el coste al final del trimestre. Y no se conoce el coste real porque los sistemas de información no son lo bastante buenos. Pero nadie me lo explicaba así. Entonces, cuando diseñamos la fábrica automatizada para el Macintosh, queríamos librarnos de muchas de esas ideas anticuadas y conocer con exactitud el coste de los productos al instante. Por eso en las empresas muchas cosas funcionan en la base a lo que yo llamo creencias heredadas. O sea, se hacen de tal modo porque así se hicieron ayer y así se hicieron el día anterior. Eso significa que si uno se molesta en hacer muchas preguntas y en plantearse las cosas sin esforzarse, se puede aprender el negocio bastante rápido. No es algo que cueste tanto. No hace falta ser un genio. No hace falta ser un genio. Bien, cuando entró en contacto con los computadores por primera vez antes de inventarlos, cuando trabajaba en el modelo HP 9100, nos ha comentado que creaba programas. ¿Qué tipo de programas y para qué servían? Lo que hacíamos con ellos... No, más bien le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando estábamos diseñando el Blue Box, la cajita azul, creamos un montón de programas Adobe para ayudarnos a diseñarlos. Esos programas hacían gran parte del trabajo sucio, como calcular las frecuencias maestras con subdivisión para obtener otras frecuencias y cosas así. Nos valimos bastante del ordenador para calcular el margen de error que podíamos obtener de las frecuencias y cuánto podía tolerarse. Entonces los usábamos en el trabajo. Pero lo más importante es que no se trataba de usarlo para asuntos prácticos, sino de usarlos y que fueran un reflejo del proceso mental para que nos enseñaran a pensar.
lo más valioso que debería aprender la gente en este país es aprender a programar ordenadores. Deberían aprender un lenguaje de programación porque eso te enseña a pensar. Es como ir a la facultad de Derecho. No creo que cualquiera deba ser abogado, pero estudiar Derecho nos resultaría útil porque nos enseña a pensar de cierta manera. Es lo mismo que programar ordenadores. Enseña a pensar de otra manera. Entonces yo veo la informática como un arte liberal. Debería ser algo que todo el mundo lo aprendiera, al que dedicar al menos un año de su vida, que fuera una asignatura el aprender a programar. Sí, ya. Yo aprendí APL y es una de las razones por las que voy por la vida dando tumbos. Ya, pero si echa un vistazo atrás, lo considera una experiencia enriquecedora, que le enseñó a pensar de una manera diferente. Pues no pienso eso especialmente. En otros lenguajes quizás más, pero empecé con el APL. Como decíamos, obviamente el Apple II tuvo un éxito tremendo y ha sido un éxito increíble y la empresa subió como la espuma y finalmente salió a bolsa y ustedes se hicieron muy, muy ricos. ¿Qué siente uno al hacerse tan rico? Es muy interesante ver que pagaban por mí algo más de $1 millón cuando tenía 23 años. Más de $10 millones cuando tenía 24 años. Y más de 100 millones cuando tenía 25. No le di la mayor importancia porque nunca me dediqué a esto por dinero. Creo que el dinero es algo maravilloso porque te permite hacer cosas increíbles. Te permite invertir en ideas que a corto plazo no reportan beneficios. Cosas así. Pero sobre todo, en este momento de mi vida, el dinero no es lo más importante. Lo que más me importaba era la empresa, la gente, los productos que fabricábamos, las posibilidades que voy a ofrecerle a los usuarios. No me quedaba mucho tiempo pensando en ello. Ni siquiera se me ocurrió llegar a vender acciones, porque estaba convencido de que a largo plazo a la empresa le iría muy bien. Algo decisivo para la creación del ordenador personal fue el trabajo pionero que se estaba llevando a cabo en el Centro de Investigación en Palo Alto de Xerox, centro que Steve Jobs visitó por primera vez en 1979. Había 3 o 4 personas que no paraban de darme la lata y molestarme con que fuera a conocer Xerox para ver lo que estaban haciendo allí. Al final les hice caso y fui. Fueron muy amables y me mostraron en lo que andaban trabajando y concretamente me enseñaron 3 proyectos. Pero me quedé tan deslumbrado por el primero que ni siquiera quise ver los otros 2. Una de las cosas que me mostraron fue la programación orientada al objeto. Me lo mostraron, pero ni siquiera alcancé a verlo. Otro proyecto que me mostraron fue un sistema computacional en redes. Tenía más de 100 ordenadores conectados en red con su propio correo electrónico, pero tampoco pude asimilarlo por lo deslumbrado que estaba por el primer objeto que me habían enseñado. La interfaz gráfica de usuario. Me pareció lo mejor que había visto en mi vida. Recuerdo que tenía muchísimos fallos. Estaba inacabado y habían hecho varias cosas mal. Pero en ese momento no lo sabíamos. Con todo y eso, tenían el germen de la idea y lo habían hecho muy bien.
En solo 10 minutos me quedó totalmente claro que los ordenadores algún día se verían así. Era clarísimo. Solo era cuestión de ver cuántos años faltarían para que eso sucediera. Pero era totalmente indiscutible e inevitable. Era obvio. Ustedes hubieran pensado exactamente lo mismo. Sí, es que era obvio. ¿Sabe? Son justo las palabras que empleó Paul Allen. Es muy interesante. Sí. ¿Qué pasó en aquella segunda ocasión? ¿Le hicieron esperar lo suyo? No. No. Vaya, pues Adele Goulet me dijo otra cosa. ¿A qué se refiere? Bueno, ella les hizo la demostración cuando volvieron en grupo y me dijo que estuvo negándose durante 3 horas y que les llevaron a otros departamentos a mostrarles... ¿Se refiere a que eran como reacios a hacernos la demo? No, pues ni idea. Bueno, ella les hizo la demostración cuando volvieron en grupo y me dijo que estuvo negándose durante 3 horas y que les llevaron a otros departamentos a mostrarles otras cosas mientras ella seguía negándose. Pero si no la mostraron. Es decir, que eran hábiles. Igual, esa tecnología fracasó en Xerox. No, solo le preguntaba. Pues le di muchas vueltas y más adelante me lo explicó John Scully y ahora creo que lo entiendo bastante bien. Fue exactamente lo que pasó con John Scully, que venía de Pepsi, donde cambiaban sus productos como mucho cada 10 años. Y eso que en Pepsi cambiar un producto era cambiar el tamaño de la botella y ya. Si uno era el encargado de producción, no podía cambiar gran cosa el curso de la compañía. ¿Quiénes fueron entonces los responsables del éxito de PepsiCo? Los comerciales y los encargados del marketing. Eran ellos quienes ascendían y eran ellos quienes dirigían la empresa. Pueda que en Pepsi funcionara, pero lo mismo podría ocurrir en empresas de tecnología que monopolizan el mercado como Xerox o como IBM. Si eres encargado de producción en IBM o en Xerox, ¿qué más da que puedas producir mejores ordenadores o mejores fotocopiadoras? Cuando una empresa monopoliza su sector de mercado, esta deja de tener éxito. Luego, quienes pueden conseguir mayor éxito para la compañía son los encargados de las ventas y del marketing que acaban dirigiendo esas empresas, y a los encargados de producción se les aparta del proceso de toma de decisiones y las empresas se olvidan de lo que supone fabricar un buen producto. La gente con sensibilidad e ingenio para crear los productos que sean de calidad, que hicieron que la empresa monopolizara el mercado, queda anulada. Todo por quienes dirigen la empresa, que no saben distinguir entre un buen y un mal producto. Gente que no tiene ni idea del dominio del oficio, que requiere retomar una buena idea y convertirla en un buen producto. A ellos no les suele moverse un interés genuino de ayudar a los consumidores. Eso fue lo que ocurrió en Xerox. Los de Park solían llamarlos cabeza de tóner. Venían al centro de investigación y no tenían ni idea de lo que les enseñaban. Para que los espectadores lo entiendan, ¿qué es el tóner? Pues el tóner, lo que se pone en las fotocopiadoras, lo que se le añade a las fotocopiadoras industriales para que funcionen. ¿El polvillo negro? Sí, el polvillo negro. Los directivos no veían más allá de la función de fotocopiadora. Digamos que no tenían la remota idea de las posibilidades de un ordenador. Entonces fracasaron, aún teniendo todas las papeletas para triunfar en el sector informático.
Xerox podría haber dominado el mercado mundial. Podría haber multiplicado su tamaño por 10. Podría haber sido la IBM de los 90 o la Microsoft. Pero bueno, igual, ¿qué más da? Ya pasó. Desde luego, ha mencionado a IBM. Cuando IBM se introdujo en el mercado, ¿esto intimidó a Apple? Claro que sí. Por un lado estaba Apple, una empresa que valía $1,000 millones, y por el otro IBM, que en esa época estaba en $30,000 millones y estaba ya lista para entrar en el mercado. Obviamente nos asustó y no era para menos, aunque cometimos un error garrafal. El primer producto que sacó IBM era malísimo, era pésimo, y nosotros cometimos el error de no darnos cuenta de que había mucha gente interesada en ayudar a IBM y a mejorar su producto. Por eso, si hubiera dependido exclusivamente de IBM, habrían fracasado. Pero contar con mucha otra gente con intereses creados en su éxito los salvó al final. Usted volvió de su visita al Xerox PARC con una idea. ¿Cómo la puso en práctica? Bueno, pues reuní a los mejores empleados y los puse a trabajar. El problema era que habíamos contratado un grupo de gente de Hewlett Packard y ellos no acababan de entender la idea. Recuerdo que tuve discusiones tremendas con algunos que pensaban que lo mejor era la interfaz de usuario y que tuviera teclas programables en la parte inferior de la pantalla. No concebían lo que era una fuente de espaciado proporcional o un ratón, un mouse. De hecho, recuerdo una discusión en la que me gritaban que nos llevaría 5 años diseñar un ratón y que cada uno de ellos llegaría a costar aproximadamente $300. Luego me harté y salí y encontré una empresa que se llamaba David Kelly Design. Les pedí que me diseñaran un ratón y en 90 días teníamos un ratón cuya producción no salía sino por $15, con una fiabilidad impresionante. Ahí fue donde me di cuenta que en cierto modo Apple no contaba con gente capacitada para entender la idea que me proponía en muchos sentidos. Solo un grupo pequeño captaba la idea, pero el equipo en general, en su mayoría, que venía de Hewlett Packard, no tenía ni la más remota idea. Ahí entra en juego el problema de la profesionalidad, que tiene su lado bueno y su lado malo. Pues no es que tenga su lado bueno o su lado malo, es que la gente se confunde, las empresas se confunden cuando empiezan a creer lo que quieren es repetir su éxito inicial. Muchas piensan bien que hay una fórmula mágica en la manera en la que se ha logrado el éxito e intentan institucionalizar ese modo de proceder en todos los ámbitos de la empresa. Y muy pronto la gente empieza a no distinguir el proceso de producción del producto final. Y eso supuso a la larga la perdición para IBM. IBM cuenta con los mejores fabricantes del mundo, pero olvidaron pensar en el producto final. Y también, de cierta manera, es un poco lo que le pasó a Apple. Teníamos gente estupenda gestionando la fabricación, pero no sabían nada del producto que fabricaban. A lo largo de mi carrera profesional, he ido descubriendo que los mejores profesionales son los que de verdad entienden la esencia del producto. Es tremendo dirigirlos, pero uno hace de tripas corazón porque son buenísimos
con el producto final. Así se obtienen buenos productos. No importa cómo se fabrican, sino su contenido. Sufrimos en cierta medida ese problema en Apple y ese mismo problema nos llevó a diseñar el ordenador Lisa, que tuvo sus buenos momentos. En cierto modo, era un ordenador muy adelantado a su tiempo, pero no se comprendió bien el contenido fundamental del producto. Apple se alejó demasiado de sus orígenes. Para sus empleados procedentes de Hewlett Packard, $10,000 les parecía barato. Para nuestro mercado, para nuestros canales de distribución, $10,000 era un precio imposible. Entonces, fabricamos un producto que no encajaba con la filosofía de nuestra empresa, ni de nuestra imagen, ni de nuestros canales de distribución, ni de nuestra clientela. Y fue un fracaso. John Scully, ¿y usted se enfrentaron por el liderazgo de la empresa? Sí, claro, así fue. Y yo perdí. ¿Qué provocó ese enfrentamiento? Yo creía que la producción de los ordenadores Lisa iba a llevarnos a serios problemas. Creía que iba por muy mal camino, como les conté hace un momento. Sin embargo, no logré convencer a los suficientes altos cargos de Apple de que eso era lo que estaba ocurriendo. Como dirigíamos la empresa en equipo, fracasé en mi intento y estuve obsesionado con el tema durante unos meses. Pero no mucho después me dio por pensar que si no hacíamos algo al respecto, el Apple II estaba perdiendo fuelle y necesitábamos hacer algo rápidamente con esa tecnología o Apple podría dejar de existir como la empresa que era. Entonces formé un pequeño equipo y nos embarcamos en una misión divina para salvar a Apple. Nadie más lo creía, pero al final teníamos razón. Fuimos desarrollando el Mac y era una forma como de reinventar Apple. Lo reinventamos todo, la forma de fabricar los ordenadores. Visité más de 80 fábricas automatizadas en Japón. Montamos la primera fábrica automatizada de ordenadores del mundo aquí en California. Tomamos el microprocesador 68000 de Lisa, negociamos un precio 5 veces por debajo de como Lisa lo iba a pagar, porque íbamos a producir un volumen muy superior, y empezamos a diseñar el producto pensando en venderlo por $1,000, pero no pudimos. Lo llamamos Macintosh. Podríamos haberlo vendido en $2,000, pero lo sacamos en $2,500. Dedicamos 4 años de nuestra vida exclusivamente a este proyecto, a fabricar el producto y a montar la fábrica automatizada, la máquina para fabricar la máquina. Montamos un sistema de distribución totalmente nuevo, adoptamos una estrategia de marketing novedosa y al final creo que dio muy buenos resultados. Bien, usted fue quien motivó al equipo. Tuvo que guiarles. Tuvimos que reunir al equipo. Si tuvo que reunir al equipo, motivarlo, guiarlo, lidiar con él. Hemos entrevistado a muchas personas del equipo que creó el Macintosh y todos atribuyen su éxito al entusiasmo que usted le puso, a su visión de futuro. ¿Qué prioridades estableció? ¿Qué considera importante a la hora de crear un producto? Pues
Fíjate que una de las cosas que más perjudicó a Apple después de que me fui fue que John Scully contrajo una enfermedad muy grave. Y es una enfermedad que he visto contraer a más personas. La enfermedad de pensar que con tener una buena idea se tiene el 90% del trabajo. Y que basta con decir a los demás que tienes una gran idea para que la hagan realidad. Y el problema es que requiere un tremendo conocimiento de este oficio hacer de una buena idea un buen producto. Y conforme uno va desarrollando una buena idea, va cambiando y creciendo. Y nunca acaba materializándose como se concibió. Porque uno va aprendiendo al entrar en los detalles, aunque también va teniendo que sacrificar cosas importantes en pos del resultado. Hay comportamientos que no puedes conseguir de los electrones de plástico, por ejemplo, del cristal, de una fábrica, de un robot. Y cuando integras todo esto en el diseño de un producto, requiere tener 1000 cosas en mente. Todos esos conceptos deben encajar en diferentes maneras para alcanzar el objetivo, pero cada día se descubre algo nuevo, ya sea un nuevo problema o una nueva oportunidad de hacer que todas las piezas encajen de una manera distinta. En ese proceso es donde está la magia. Arrancamos con un montón de ideas estupendas, pero siempre he tenido la impresión de que un equipo que hace algo en lo que realmente cree es como cuando yo era un chico joven, que había un hombre que vivía en la calle, ya rondaba como los 80 años. Casi que daba miedo mirarlo. Sin embargo, intimé con él. Y el tipo me pagó por cortarle el césped. Un día me pidió que lo acompañara a su garaje porque quería enseñarme alguna cosa. Entonces el tipo sacó un pulidor de piedras. Estaba compuesto por un motor, una lata de café y una banda en el medio. Salimos al patio y cogimos unas piedras corrientes y feas. Las metimos en la lata junto con un poco de líquido y de arenilla y cerramos la lata. Luego encendimos el motor. Me dijo que volviera al otro día. Cuando regresé al día siguiente, abrimos la lata, sacamos unas piedras preciosas totalmente pulidas, las mismas piedras comunes que habíamos metido. Al friccionar entre sí y tras tanto ruido, salieron como piedras preciosas, piedras pulidas y hermosas. Eso me marcó y siempre lo he tenido en mente como una metáfora sobre un equipo que trabaja duro en algo que les apasiona. Es gracias al equipo. Un equipo talentoso que al chocar unos con otros, al discutir y pelearse varias veces, se pulen entre sí y pulen las ideas. Como resultado se obtienen esas piedras tan bonitas. Entonces es difícil explicar. Y obviamente no es el trabajo de una sola persona.
A la gente le gustan los símbolos. Tal vez yo soy un símbolo de ciertas cosas, pero desde luego el Mac fue un trabajo en equipo. He observado cosas desde los inicios de Apple que entonces no sabía cómo explicar, pero le he dado muchas vueltas desde ese momento. Para la mayoría de las cosas, el rango dinámico entre la media y lo mejor es como mucho de 2-1. Si vas a Nueva York y das con un taxista medio frente al mejor taxista que conozcas, es probable que el mejor taxista te lleve a tu destino en 30% más rápido. En un coche, ¿qué diferencia hay entre uno de la media y el mejor? Tal vez el 20%. Entre el mejor reproductor de CDs y uno medio, no lo sé, quizás un 20%. Así que 2-1 es un estupendo rango dinámico para la mayoría de cosas de la vida. Tanto con el software como pasa con el hardware. La diferencia entre la media y lo mejor es de 50-1. Y puede que de 100-1. ¿Sí? Esto pasa con muy pocas cosas, pero he tenido la gran suerte de dedicarme a cosas de este calibre. Así que he construido gran parte de mi éxito a base de dar con esta gente verdaderamente talentosa y no conformarme con jugadores de segunda ni tercera, sino apostando por los jugadores de primera. Y he descubierto algo. Cuando consigues a suficientes jugadores de primera, cuando te esfuerzas por encontrar a 5 jugadores así, les encanta trabajar juntos, porque nunca antes han tenido la oportunidad y no desean trabajar con jugadores de segunda o de tercera. Asumen la política como propia y solo quieren contratar a jugadores de primera. Luego les llenan los bolsillos y se va propagando. Así era el equipo de Mac. Todos ellos eran jugadores de primera y eran gente con un talento extraordinario. Pero son también personas que ahora dicen que ya no tienen la energía suficiente para trabajar para usted. Sí, así es. Si habla con mucha gente del equipo de Mac, le van a decir que fue donde más dejaron la piel. Algunos le dirán que fue la época más feliz de su vida, pero todos van a coincidir en que fue una de las experiencias más intensas y queridas de sus vidas. Sí, eso dijeron. Solo que hay cosas que no son sostenibles para algunas personas. ¿Qué significa cuando le dices a alguien que su trabajo es una mierda? Normalmente significa que su trabajo es una mierda. A veces significa que yo creo que su trabajo es una mierda, pero me equivoco. Pero por lo general quiere decir que su trabajo está lejos de tener la suficiente calidad. Conozco una cita estupenda de Bill Atkinson que dice que cuando usted dice que el trabajo de alguien es una mierda, lo que de verdad significa es: no lo entiendo, la verdad. ¿Podrías explicarme? No, normalmente no significa eso. Y no me refiero a eso. Cuando uno da con gente verdaderamente buena, ellos lo saben. Y no tienes que estarle subiendo el ego a nadie. Y lo que importa es el trabajo, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, cuentas con gente para colocar las piezas concretas del rompecabezas. Y lo más importante,
que yo creo que puedes hacer por alguien que es verdaderamente bueno y con quien vas a contar es hacerle ver cuando su trabajo no está a la altura y hacerlo de una forma muy clara, indicándole el porqué para que lo subsane, y hacerlo de manera que no comprometas tu confianza en sus capacidades, pero sin dejar demasiado lugar a que puedan interpretarse que no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para conseguir los objetivos del equipo. Y eso es muy complicado. Yo siempre lo he abordado de una manera directa, y creo que si habla con alguien que haya trabajado conmigo, a los buenos de verdad les ha parecido muy beneficioso. Pero también soy una persona a la que le da igual o no tener la razón. Solo me importa el éxito. De modo que va a dar con mucha gente que le dirá que soy terco, muy terco. Pero si me presentan pruebas de lo contrario, 5 minutos después he cambiado totalmente de opinión, porque yo soy así. No me importa equivocarme. Y lo reconozco con frecuencia. No me importa. Lo que me importa es que hagamos lo correcto. Bien, ¿cómo y por qué Apple optó por la autoedición que se convertiría en la aplicación más potente del Mac? No sé si sabes, pero nos enviaron la primera impresora láser Canon a Apple en los Estados Unidos y la acoplamos a un ordenador Lisa que escaneaba hojas antes que cualquier otra, mucho antes que Adobe o que Hewlett Packard. Pero había gente que me decía que fuera al taller de Xerox PARC. Tienes que ir a verlos. Al final fui a visitarlos y vi lo que estaban haciendo, que era mejor que lo que estábamos haciendo nosotros. Ellos se iban a convertir en una compañía de hardware. Querían fabricar impresoras y esas cosas. Sin embargo, les convencí de dedicarse al software. Y al cabo de 3 semanas habíamos cancelado nuestro proyecto interno y un montón de gente quiso matarme por ello, pero lo hicimos. Firmé un acuerdo con Adobe para usar su software y compramos el 20% de la compañía. Ellos necesitaban financiación y nosotros queríamos control. Nos pusimos en marcha, conseguimos los motores de Canon y diseñamos el primer controlador para impresoras láser en Apple. Compramos el software de Adobe e introdujimos la impresora láser. Pero nadie en la empresa quería que lo hiciéramos. Apenas unos pocos del grupo de Mac. De resto, nadie lo quería. Todos pensaban que una impresora de $7,000 era una locura. Lo que no entendían era que se podía compartir a través de Apple Doc. O sea, entendían el concepto intelectualmente, pero no con el corazón. Todo porque lo último de precio elevado que intentamos vender fue Lisa. Entonces lo sacamos adelante, aunque tuve que pasar por encima de varios cadáveres. Y así se convirtió en la primera impresora láser del mercado. Ya como sabrán, el resto es historia. Cuando dejé Apple, era la compañía que más impresoras vendía en todo el mundo. Ya después, a favor de Hewlett Packard, 4 años después de marcharme, perdió la distinción. Pero cuando me fui, era la primera empresa de impresoras del mundo. ¿Contemplaban ustedes incluir la autoedición? ¿Estaba cantado? Sí, pero también consideramos el entorno de red. Entonces, en enero del 95, cuando teníamos la junta anual, introdujimos nuevos productos. Ahí cometí el mayor error de marketing de toda mi carrera.
En 1985. Perdón, 1985. Fue la peor metedura de pata en marketing de toda mi carrera al anunciar el Macintosh Office y no enfocarme en la autoedición. La autoedición era el elemento principal, pero anunciamos también muchas cosas más en vez de habernos centrado en la publicación de escritorio. Así las cosas, tras serios desacuerdos con el consejero delegado de Apple, John Sculley, Steve Jobs dejó la compañía en 1985. Correcto. Hablemos de su marcha de Apple. La verdad fue muy dolorosa. Ni siquiera sé si quiero hablar de ello. ¿Qué le puedo decir? Contraté a la persona equivocada. ¿Se refiere a John Sculley? Sí. Él destruyó todo por lo que había trabajado durante 10 años. Empezando por mí. Pero eso no fue lo más triste. Habría dejado a Apple con mucho gusto si se hubiera convertido en lo que yo quería. Básicamente, se montó en una nave espacial a punto de abandonar la plataforma de lanzamiento. Cosa que hizo, pero se le subió a la cabeza. Se enloqueció y pensó que él había construido la nave. Luego, digamos que cambió la trayectoria de manera que era inevitable que se estrellara contra el suelo. Los días previos al lanzamiento del Macintosh y sus primeros pasos fueron el estrellato de Steve y John. Fue un periodo en el que ambos estaban en boga. Exacto. Y entonces pasó algo que les hizo separarse. Así es. ¿Qué fue? Bueno, lo que pasó fue que el sector entró en recesión a finales del 84. Las ventas empezaron a contraerse seriamente y yo no sabía qué hacer. No tenía ni idea si es que había un vacío de poder en Apple, pero sí habían direcciones distintas. Yo llevaba la facción de Macintosh y otra persona se encargaba la del Apple II. Había problemas con departamentos. Y habían varias cosas que tenían que cambiar. Sin embargo, todos esos problemas actuaron como una olla de presión debido a la contracción del mercado. Carecíamos de líder. John no tenía contenta a la junta. Pero había algo que nunca había visto en John, sino hasta ese momento, y fue su increíble instinto de supervivencia. Alguien alguna vez me dijo que John no había llegado a ser presidente de Pepsi de no ser por su instinto, y eso era cierto. John decidió que un buen candidato para señalar como la raíz de todos estos problemas sería yo. Fue así como surgió un conflicto entre ambos. John estableció una relación estrecha con la junta directiva y le creyeron, y ya. ¿Tenían pues planteamientos opuestos en cuanto a la empresa? Sí, bueno, no tanto porque dudo que John tuviera algún tipo de planteamiento. Bueno, lo que quiero preguntarle es, ¿qué planes tenía usted que en este caso no prevalecieron? No se trataba de un problema de planes, sino de ejecución.
en el sentido de que yo opinaba que Apple necesitaba un liderazgo mucho más enérgico que unificara las distintas facciones que habíamos creado al organizarnos en secciones. Creía que Macintosh era el futuro de Apple, que deberíamos restringir los gastos referentes al ordenador Apple II y que debíamos ordenar fuertemente inversiones en el Macintosh. Y los planes de John simplemente eran seguir siendo el CEO, y cualquier cosa que ayudara a conseguirlo ya le parecía bien. Yo creo que Apple estaba paralizada en el 85. Además, yo no estaba capacitado por ese entonces para dirigir la empresa en general. Yo tenía 30 años y no tenía suficiente experiencia como para dirigir una empresa valorada en $2,000 millones. Pero John tampoco. Bueno, en fin. Se me dijo irrefutablemente que ya no había trabajo para mí. Y eso fue bien trágico. Habría sido mucho más inteligente que Apple me hubiera dejado trabajar en el siguiente proyecto. Me ofrecí de voluntario, les propuse montar una unidad de investigación. Les dije que contrataría gente estupenda y que inventaríamos la próxima genialidad, pero me dijeron que no era posible. Me quitaron mi despacho y bueno, no quisiera seguir hablando del tema. Me voy a emocionar si seguimos hablando de esto. Pero en fin, es lo de menos. Yo solo soy uno más en la empresa, así que no es lo importante. Lo importante fue que en los siguientes años los valores de Apple seriamente se destruyeron. Como desterrarle a Siberia. Apple está agonizando. Sufre la agonía de una muerte dolorosa. Va camino de su extinción. Y eso se debe a que cuando salí de Apple llevábamos una ventaja de 10 años a las demás empresas del sector. El Macintosh iba 10 años por delante. Vimos como a Microsoft le costó 10 años ponerse al día. Y la razón por la que pudieron ponerse al mismo nivel fue porque Apple no avanzó. El Macintosh que se vende hoy es un 25% distinto como cuando yo me fui. Sin embargo, se han gastado cientos de millones de dólares en desarrollo e investigación. Unos 5,000 millones de dólares en desarrollo e investigación. ¿Y qué han logrado? No lo sé, pero lo gastaron. Lo que ocurrió fue que de algún modo las iniciativas para hacer avanzar a la empresa y crear nuevos productos se desvanecieron. Muchos buenos profesionales aguantaron allí un tiempo, pero no tenían ocasión de unirse para promover las iniciativas, todo porque no había liderazgo. Por eso, lo que ha pasado con Apple ha sido que se ha quedado atrás en muchos aspectos. En cuota de mercado y lo que es más importante, su distinción se ha visto mermada por Microsoft, de modo que ahora lo que tienen es una base asentada que no crece, sino que disminuye lentamente, aunque aún les va a proveer de unos buenos ingresos durante varios años. Sin embargo, va cuesta abajo irremediablemente. Es una lástima. Y no creo que a estas alturas la tendencia sea reversible. Tampoco yo.
¿Y qué me dice de Microsoft? Están arrasando actualmente. Cierto. ¿Y qué hace usted en este sentido? Hablemos de Next. Microsoft ha puesto en órbita, gracias al impulso de IBM. Sé que Bill se disgustaría si me oyera decir esto, pero es cierto. Y dicho sea en honor a Bill y a Microsoft, ellos aprovecharon la fantástica oportunidad para abrir nuevas puertas a su empresa. La mayoría no lo recordará, pero hasta 1984, con el Mac, Microsoft no estuvo en el mercado de las aplicaciones. Ese sector lo dominaba Lotus. Microsoft se la jugó al empezar a crear empresas con programas y aplicaciones para el Mac. Y sacaron unas aplicaciones malísimas, pero siguieron insistiendo. Fueron mejorándolas y al final acabaron por dominar el mercado de las aplicaciones para el Macintosh y se valieron del trampolín de Windows. Y así se introdujeron en el mercado de los ordenadores personales con esas mismas aplicaciones y ahora dominan las aplicaciones para todos los ordenadores. Yo diría que tienen dos características, de hecho. Creo que son muy oportunistas y no lo digo en sentido negativo. Y en segundo lugar, son como los japoneses. Son muy perseverantes. Eso sí, lograron llegar tan lejos gracias a los ingresos que percibían fruto de su acuerdo con IBM. Aún así, lo aprovecharon al máximo y eso hay que reconocerlo. El único problema de Macintosh es que no tienen buen gusto. No tienen nada de gusto. Y con ello quiero decir, no me refiero a los detalles, sino en un sentido más amplio, en el sentido de que no buscan ideas originales ni enriquecen culturalmente sus productos. Yo sé que se preguntarán por qué es importante, pero, por ejemplo, la idea de usar fuentes de espaciado proporcional se sacó de leer manuales de composición tipográfica y de analizar libros de gran belleza. De ahí se sacan las ideas. De no haber sido por el Mac, Microsoft nunca había ofrecido estas características en sus productos. Por eso me entristece no el éxito de Microsoft, que eso no me supone ningún problema, se lo han ganado. Lo que me supone un problema es que se limitan a fabricar productos de tercera categoría. Fabrican productos sin alma, sin espíritu educativo. Son productos muy prosaicos. Y lo más triste es que la mayoría de los clientes que los compran tampoco tienen mucho ánimo de ilustrarse. Pero la única forma de hacer progresar a nuestra especie es tomar los mejores productos y hacerlos llegar a todo el mundo para que todos nos eduquemos con los mejores productos que existan y que empecemos a entender la sutil diferencia que supone usar los mejores productos. Y en ese sentido, Microsoft es como McDonald's. Y eso es lo que me entristece. No que Microsoft haya salido triunfante, sino que sus productos no hagan alarde de más perspicacia y creatividad. Y a continuación, hablamos de Next, la empresa que Steve Jobs dirigía en 1995 y que pronto adquiriría Apple. El software de Next
acabaría siendo el corazón del Mac, es decir, su sistema operativo que se denominó Mac OS X. No querrá que le hable de Next, ¿verdad? Me parece bien. Ok, está bien. Hace tiempo no hablo de Next. Vale, está bien. Bueno, lo mejor será, puesto que no tengo mucho tiempo, que le hable de Next en la actualidad. La mayor innovación en el sector informático se está produciendo en estos momentos en el ámbito del software, pero no se ha producido un cambio revolucionario en la forma que tenemos que crear el software. La innovación en nuestro sector está en el software, pero nunca se ha producido un cambio revolucionario en la forma de crearlo. En los últimos 20 años ha ido de peor en peor. Si bien el Macintosh supuso un cambio revolucionario para el usuario final al haberse simplificado mucho su uso, también supuso lo contrario para los programadores. Ellos pagaron los platos rotos y cada vez se complicaba más la creación de software para simplificar su uso por el usuario final del software. Los programas están en todo lo que hacemos hoy. Y las empresas son el arma más potente y competitiva para el software. Hubo una pugna empresarial importante por programas en la última década. ¿Y en qué consistió? La idea era brillante, un programa de tarificación telefónica a medida del cliente. AT&T no reaccionó en 18 meses y perdió una cuota del mercado por varios millones de dólares. Pero no fue por torpes, sino porque no lograban crear un programa para facturar a medida del cliente. Entonces, de esa manera y en otras maneras más mínimas, el software está adquiriendo una fuerza que es increíble en este mundo, ya sea para ofrecer nuevos bienes y servicios a la gente a través de Internet o para lo que sea. El software va a abrir muchísimas puertas a nuestra sociedad. Nos hemos apropiado de otra de esas ideas brillantes y originales que me enseñaron en el Xerox PARC en el 79, pero que en ese momento no entendí bien. La tecnología de programación orientada a objetos. La hemos venido perfeccionando y comercializando aquí, convirtiéndonos en los mayores proveedores en el mercado. Y esta tecnología orientada a objetos permite crear programas 10 veces más rápido y mejor. Bueno, eso es lo que hacemos. Tenemos una empresa entre pequeña y mediana en tamaño y somos los mayores proveedores de programas orientados a objetos. Somos una empresa que cuesta entre 50 y 75 millones de dólares, con unos 300 empleados y pues a eso nos dedicamos. Bueno, para terminar el tercer programa, abordamos el futuro de la informática por petición expresa del Channel 4. Y por eso quería preguntarle, ¿cómo ve usted el futuro dentro de 10 años de esta tecnología que están perfeccionando? Hay que recordar que esta entrevista fue concedida en 1995 y le pregunté cómo visualizaba dentro de 10 años la informática. Así contestó. Yo creo que el Internet y la red está produciendo dos cosas muy interesantes en el mundo de la programación y de la informática. Por un lado, la programación orientada hacia objetos y por otro lado, la red. Internet es algo apasionante, pero que supone haber cumplido nuestro sueño de que el ordenador no se limitará a ser principalmente un dispositivo para realizar cálculos, sino que va a haber una metamorfosis en un dispositivo para la comunicación. Y con Internet
por fin está ocurriendo. Y en segundo lugar, es fascinante que no sea propiedad de Microsoft. ¿Por qué? Porque al no ser propiedad de Microsoft, se están produciendo muchas innovaciones. Por eso creo que Internet va a repercutir profundamente en nuestra sociedad. Como ustedes saben, en Estados Unidos se vende un 15% de bienes y servicios a través de la venta por catálogo o televisión. Este porcentaje se va a trasladar a Internet e incluso se va a incrementar. Son miles de millones. Pronto se van a vender bienes y servicios por un valor de decenas de miles de millones de dólares a través de la red. Internet se puede entender como el canal de distribución directo al cliente por excelencia. Otra forma de verlo es pensar que hasta la empresa más pequeña del mundo podrá proyectarse en Internet como la empresa más grande del planeta. Así pues, creo que Internet, cuando echemos la vista atrás dentro de 10 años, va a ser la tecnología que marque esta época. Va a representar un momento determinante para la informática. Y estoy seguro que va a ser un fenómeno de enorme repercusión, que va a penetrar todo en nuestra vida. Tendrá una enorme repercusión. ¿Y están ustedes creando software para...? Sí, desde luego, como todo el mundo. Ya olvídese de nosotros. Como sector Internet va a abrir nuevas puertas al sector informático. Y es otra de esas cosas que resultan evidentes a toro pasado, pero que hace 5 años, ¿quién lo hubiera dicho? Es cierto. ¿No es maravilloso el mundo en el que nos ha tocado vivir? Tenía ganas de saber más sobre lo que le apasionaba a Steve Jobs. ¿Qué cosas le movían? Leí un artículo de muy joven en la revista América Científica, donde se medía la eficacia locomotora de distintas especies del planeta. Los osos, los chimpancés, mapaches, aves, peces. ¿Cuántas calorías consumían para desplazarse 1 kilómetro? Y también se medía la de los humanos. El cóndor salía ganador. Era el más eficiente. Y el hombre, la joya de la creación, aparecía en un puesto decepcionante. Ahora, alguien de la revista había tenido la brillante idea de medir a un hombre en una bicicleta. Y ahí la cosa era diferente. Le ganaba con creces al cóndor. Ese momento me impactó. Se me ha quedado grabado. Los humanos creamos herramientas susceptibles de aumentar de un modo espectacular nuestras habilidades innatas. Hicimos un anuncio con esa idea en los primeros tiempos de Apple, con la idea de que el ordenador personal era la bicicleta del pensamiento. Creo en ello firmemente. De todos los inventos humanos, el ordenador va a acabar en el primer puesto de la lista conforme pase el tiempo. Es la herramienta más asombrosa que hayamos inventado jamás. Y yo me siento muy afortunado de estar justo en el lugar adecuado, en Silicon Valley, en el momento histórico oportuno, cuando ha tomado cuerpo este invento. Cuando se fija un vector en el espacio,
si uno cambia un poco su dirección al principio, el cambio de orientación es bestial. Si se fijan, cuando se aleja unos kilómetros en el espacio, tengo la sensación de que estamos en el inicio de ese vector. Y si somos capaces de encaminarlo en la dirección adecuada, va a ser todavía un invento mucho mejor según vaya evolucionando. Creo que hemos tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. Y eso, a los que estamos de protagonistas, nos da una tremenda satisfacción. Pero, ¿cómo saber cuál es la dirección adecuada? Se trata, en última instancia, de una cuestión de gusto. Se trata de tener gusto. Se trata de intentar empaparte de las mejores cosas que ha hecho la humanidad. Y seguidamente, tratar de aportarlas a lo que tú haces. Picasso solía decir que los buenos artistas copian, los genios roban. Y a nosotros nunca nos ha dado vergüenza robar buenas ideas. Creo que en parte lo que ha hecho que el Macintosh sea un producto excepcional es que han trabajado en su desarrollo músicos, poetas, pintores, zoólogos e incluso historiadores, que además casualmente eran los mejores informáticos del mundo. Sin la informática, toda esta gente se habría dedicado a hacer otras cosas increíbles en su vida y en otros campos. Esta gente le ha aportado, o todos le hemos aportado a este proyecto, un aire de producto que fomenta la transmisión de conocimientos. Una actitud de querer trasladar lo mejor que habíamos observado en los demás ámbitos a un campo especial. Pero esto no se consigue si no miramos a lo lejos. Y una de las preguntas que hago a todos los invitados a mi programa es: ¿se considera un hippie o un friki? Pues, si tuviera que escoger, diría claramente que soy un hippie. Un hippie. Tardó 30 segundos en responder. Toda la gente con la que he trabajado entra en la misma categoría. ¿En serio? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Busca usted que sean hippies o se sienten atraídos por usted? Bueno, pregúntese qué es un hippie. Es un término muy antiguo con connotaciones especiales. Pero para mí es como me crié. Recuerde que la movida de los 60 se prolongó hasta principios de los 70. Y en esa época alcancé la mayoría de edad. Lo viví de cerca. Fue un movimiento que en gran medida vivimos muy de cerca. Y eso desencadenó la coincidencia de que había algo más en la vida aparte de lo que teníamos ante nuestros ojos. La vida no se limitaba a tener un trabajo, una familia, 2 coches en el garaje y una carrera profesional. Había algo más. Había otra cara de la moneda. Una cara de la moneda de la que apenas se hablaba. Pero se percibía con más fuerza cuando se producían carencias. Cuando no todas las cosas eran perfectas y ordenadas. Cuando se producen carencias,
uno siente la necesidad de buscar algo más. Mucha gente a lo largo de la historia ha dicho que había que buscarlo allá afuera, con la filosofía, con los místicos indios. Y el movimiento hippie se impregnó de esto y quiso descifrarlo. La vida no era lo que veían hacer a sus padres. Sin embargo, la tendencia general se fue a otro extremo y la cosa se salió de control. Pero surgió el germen de algo. Ese mismo algo que hace que la gente quiera hacerse poeta en vez de banquero. A mí me parece algo maravilloso. Y creo que ese mismo espíritu puede trasladarse a los productos que se pueden fabricar y hacer llegar a la gente. Y que la gente perciba ese espíritu. Cuando hablas con gente que usa el Macintosh y les encanta, no es habitual, no es tan habitual que la gente te diga que está encantada con un producto. Pero era algo que se palpaba, tenía algo realmente maravilloso. No creo que la mayoría de los mejores profesionales con los que he trabajado se dedique a la informática, por el hecho en sí de fabricar ordenadores. Lo hacen porque es el medio más apto para transmitir ciertas impresiones que uno tiene y desea compartir con otra gente. ¿Le encuentras sentido? Desde luego. Antes de inventarse esto, toda esta gente se habría dedicado a otras cosas, pero se inventaron los ordenadores y se subieron al carro. Seguramente se habrán interesado de ellos en el colegio o en otro momento, pero se plantearon: wow, este es el medio con el que creo que voy a poder decir algo. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir: escuchando ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. Es hora de un mundo en el que adquieres lo que quieras sin gastar dinero y sin endeudarte. Bienvenido, canjeandoando.com. Somos el lugar donde te deshaces de todo lo que acumulas y que no necesitas y lo cambias por lo que es realmente importante para ti. Canjeandoando.com. Publica ya todos tus bienes o servicios y cámbialos por nuestra moneda virtual o por tus artículos favoritos. Encuentra miles de opciones nuevas o usadas y haz tu mejor negocio con las cosas que ya no utilizas. Entra ya a canjeandoando.com y fue una comienza presentación a canjear. de... Por cada canje que hagas, sembraremos un árbol a tu nombre. Así, todos ganamos. Canjeandoando.com. Todos ponen, todos ganan. Descarga los episodios gratis en escuchandoando.com. Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114.